El tema es el adorno de la gracia cristiana. El adorno de la gracia cristiana. Dios nos ha venido hablando a través de esta epístola a los Colosenses como congregación para revisar nuestras vidas a la luz de la palabra. Pablo está instruyendo a los colosenses en su tiempo a que no se dejaran engañar por los falsos maestros que en el tiempo de Pablo se habían metido con los colosenses, queriendo despojar la divinidad de Cristo, diciendo que no era suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y después de que Pablo en el capítulo 1 y capítulo 2 a los colosenses establece la doctrina de la divinidad de Cristo, de que Cristo es suficiente, en el capítulo 3 Pablo comienza a hablarle a los colosenses de cómo o de qué manera implica vivir la vida en Cristo. El capítulo 3 a los colosenses, repito, el apóstol Pablo comienza a hablar a los colosenses de qué implica o cómo se debe de vivir la vida en Cristo. Cuando uno se hace cristiano, no sé cuántos lo sean, pero hace una invitación al Señor esta tarde. Cuando uno se hace cristiano, debe de experimentar un cambio total de personalidad. Se despoja del viejo hombre, como la isla lo maneja, y asume un nuevo. Y la palabra de Dios nos deja a nosotros esta tarde. Segunda de Timoteo 3:16, vamos a dejar ahí, ponga su listón, y vamos a tener un poco de introducción en cuanto al tema. En el Nuevo Testamento, un cristiano que no opera una transformación no es auténtico, dicen algunos estudiosos. Además de experimentar el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, cada cristiano, cada cristiana debe de estar viviendo en su vida un cambio que es progresivo. La Biblia le llama santificación, y eso termina hasta que Dios nos llame a su presencia o Él venga por nosotros. Pablo empieza dirigiéndose a los colosenses como escogidos de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que implica la palabra para aquel que ha nacido de Dios. Si yo preguntara esta tarde cuántos son cristianos, no me conteste, pero ahí tenga una respuesta en su mente. Quizás puede decir amén. Cada uno de los que hemos nacido de Dios tenemos que entender que somos privilegiados por Dios cuando Él nos habla y cuando asistimos a la casa de Dios. Pablo le escribe a Timoteo en ese lenguaje, en esa línea, y le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda. La palabra inspirada significa que tiene la vida de Dios. Zoe, la vida de Dios. ¿Se recuerdan el Génesis cuando Dios creó el cielo y la tierra? ¿Cómo la creó, hermanos? Solamente dijo: hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Es el poder de la palabra. Cuando Cristo va a la tumba de Lázaro y le dice: Lázaro, levántate. ¿Qué pasó? Se levantó Lázaro. Ese es el poder, la magnitud de la palabra de Dios. Entonces Pablo le refiere a Timoteo y le dice: Timoteo, toda la escritura tiene la vida de Dios. Cada vez que nos reunimos nosotros y estamos en este lugar, la vida, el poder de la palabra de Dios está para nosotros llevarnos a ese nivel de vida en Dios. Y además le dice que la palabra es útil para enseñar. La palabra útil significa provechoso. La palabra de Dios siempre tiene un provecho para enseñarnos a nosotros. Además dice que para redarguir. La palabra redarguir ahí significa confrontar cara a cara a los hijos de Dios con la verdad de la palabra. Y esta tarde Dios va a confrontarnos con su verdad que está en la palabra, nuestras vidas. Tiene ese redarguir para corregir. Esta palabra corregir habla que va a corregir nuestras desviaciones y nuestros conceptos errados. En la mañana yo compartía una de las características importantes de la sociedad de nuestro tiempo, que se conduce de una manera posmoderna. A partir del siglo XVI, cuando existe la famosa revolución, con el nacimiento de la imprenta, el hombre, la sociedad de ese siglo,
comienza y abraza la razón como estandarte. Y decía, no, Dios no funciona, vamos a llevar todo lo que hacemos a la razón, pensar. Yo no sé cuántos de ustedes cuando fueron niños o quizás ahora de grandes, escucharon decir a gente que les decía, piensa las cosas, fíjate lo que vas a hacer, razona antes de comprar un carro, antes de irte con el novio, piensa de qué van a vivir. ¿Escuchó eso? Bueno, eso ya quedó atrás. Hoy la sociedad dice lo siguiente, ¿y cómo te sientes? ¿Te gusta lo que haces? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Te gusta lo que tienes? Si te sientes bien, hazlo. Si no te sientes bien, no lo hagas. Hoy la sociedad ha dejado atrás el razonamiento para dejar que el corazón y los sentimientos gobiernen su vida. Y se les olvida, bueno, como ellos no conocen a Dios, pero usted y yo sí lo conocemos, ¿qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. El peor lugar para una persona es dejarse conducir por los sentimientos y las emociones. Encontramos entonces que la palabra corregir tiene que ver para ayudarnos y enseñarnos que el peor terreno para nuestras vidas es dejarnos guiar por nuestros sentimientos. Si yo le preguntara a usted quién siente venir al culto, nadie. Todos están cansados, todos tienen cosas que hacer y nadie tiene tiempo. Eso es lo que sientes. Pero si tú razonas, dices, estar siempre en la casa de Dios es un bien para mí y para mis hijos. ¿Cierto o no? Pero como nos dejamos guiar por el mundo, la palabra de Dios dice que es para corregir, para corregir aquellas desviaciones, conceptos errados, para instruir en justicia. Significa instruir en la vida de rectitud, cosas rectas y justas. Ese es el propósito de la palabra. Y cada nacido de Dios, cada hombre y mujer que ha nacido de Dios, debe de entender que abrir las Escrituras siempre serán de un provecho y de una utilidad. Al final del versículo 17 dice cuál es la razón y el resultado de que un hijo de Dios, una hija de Dios, le dé el lugar alto a la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice? Perfecto. La palabra ahí perfecto no es impecable, es maduro. Y yo le pregunto a la congregación, ¿nos gustaría que todos fuéramos maduros? Claro, es bueno. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú deseas en tu vida tener madurez, tenemos que ir a la palabra de Dios. Vamos al Salmo 119, donde el salmista hace un énfasis en este Salmo 119, el más grande, o más largo, mejor dicho, no sé cuántos lo han leído. ¿Cuántos versículos tiene, hermano? ¿100 y qué? 60 y qué. Es el salmo más largo. No lo vamos a leer. 176 versículos. Es una buena tarea. Pero no vamos a leer todo el salmo, es muy extenso. El salmista en este salmo en particular hace un énfasis sobre lo importante que es la palabra de Dios. De tener presente la palabra en nuestras vidas. Dice el versículo 9. Voy a leer solamente algunos versículos. Pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Respuesta, ¿qué es? Con guardar su palabra. Un alto concepto de la palabra de Dios hará cristianos y cristianas que den testimonio de Cristo. Un alto concepto. Darle el lugar más alto a las Escrituras. Dice el 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Sí logra ver el lenguaje de este Salmos? Donde el salmista expresa y dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Hay un anhelo por la palabra. Eso debe de experimentarlo todo nacido de nuevo. Porque podemos desviarnos. 11. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Vemos a un salmista que tiene un compromiso con la palabra. Usted y yo somos llamados en este tiempo a tener ese compromiso con la palabra de Dios. Dice el versículo
14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que, ¿qué dice? Que toda riqueza. Le ha dado el lugar de la palabra sobre las riquezas de este mundo. Porque déjeme decirle, hermano, que el dinero o el tesoro de esta tierra es pasajero y nunca se comparará con la riqueza que tiene las promesas de Dios. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y eso es algo importante que hoy no sucede. Nos levantamos y no consideramos a Dios en nuestras decisiones. A veces decimos, es que Dios me dijo. No, si Dios te dijo, tiene que estar en la palabra. Y si Dios te dice algo, lo primero que Dios va a pedirte es que nunca te apartes de Él. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré. ¿En qué? En tus estatutos, y no me olvidaré de tu palabra. Esta base que hemos mencionado es la que debe de tener un cristiano, y la que Pablo en Colosenses 3 asume que después de haberles enseñado la doctrina en capítulo 1 y capítulo 2, ahora les dice, en ustedes tiene que estar esto, Colosenses. Ahora sí, vamos al pasaje de Colosenses 3:9. Colosenses capítulo 3, versículo 9, después de haber tenido esta introducción, y después de haber puesto Pablo las bases doctrinales a los colosenses, ahora les habla de tener una actitud hacia los demás. Habla de que tenemos que entender que hay un compromiso hecho por los cristianos cuando le entregaron su vida a Cristo. Y dice el versículo 9, no mintáis los unos a los otros. Pablo apela al compromiso de los colosenses y los instaba a permanecer fieles en su confesión de fe. Debían despojarse de su vida pasada. Y ahora Pablo les está exhortando a los colosenses a que no mientan, que la mentira no sea una práctica en su vida. Yo le pregunto a usted, ¿le gusta que le mientan? La palabra mentir significa falsear los hechos. Falsear los hechos. Pablo, después de que estableció la enseñanza, ahora invita a los colosenses a que no mientan los unos a los otros. Deje un apartado ahí, vamos a Efesios 4:22, perdón. Esto nos lleva a nosotros a reflexionar, el darnos cuenta que la vida cristiana implica que hay una transformación adentro y se demuestra afuera en cada cristiano y en cada cristiana. Este es un proceso en el cual pasamos los que hemos nacido de Dios. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Aquel que no conocía a Dios. Nuestra vida alejada de Dios, aquella conducta que teníamos antes de conocer a Cristo, aquellas actitudes y acciones que teníamos antes de conocer a Cristo. Pablo dice, en cuanto a esa pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. Es decir, quítense esas acciones de ustedes. Ya no debe de estar el mentir, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de, ¿qué dice? Del nuevo hombre. Ese nuevo hombre es aquel que ha nacido de Dios. Esa mujer que ahora tiene un encuentro con Cristo y que ya no puede conducirse como el que venía a conducirse anteriormente. Creado según Dios, versículo 24, en la justicia y santidad de la verdad. Se recuerda lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No podemos seguir viviendo. Pablo está exhortando a los colosenses y apela a que ellos le entregaron su vida a Cristo. Como esta tarde Dios te dice, si tú has nacido de Dios, deja de mentir. Versículo 9 de Colosenses 3. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10.
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La vida nueva en Cristo, hermanos, es un proceso continuo de renovación. Esta tarde tú vienes a este lugar con el deseo de alabar a Dios, pero Dios te dice que tú tienes que seguir creciendo en el Señor. Tu vida tiene que crecer en muchas áreas para la gloria de Dios. Versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios. Una vez más Pablo aquí usa un verbo en imperativo, vestíos, dice. Pues como escogidos de Dios, santos y llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. La benignidad que encontramos ahí, la palabra es restotes en griego, y habla de una cualidad preciosa, la benignidad. Vamos a Lucas capítulo 7, versículo 36. Pablo empieza este versículo 12 con un corazón que tiene que tener un temor y un conocimiento de Dios. Lucas capítulo 7, versículo 36, nos habla de esa benignidad. Versículo 36, usted me alcanza. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Y están entonces una mujer de la ciudad que era ¿qué? Pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de un perfume, con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y les enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un creador tenía 2 deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Encontramos un pasaje donde Jesús muestra que hay que tener benignidad por aquellos que tienen amor de Dios. El perdón es trascendental, y Pablo le habla a los colosenses que tienen que tener ese vestido en sus vidas, de ser benignos, de ser humildes, de tener mansedumbre y de tener paciencia. Vamos a ir a Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Le sigue hablando Pablo a los colosenses. ¿Qué implica vivir la vida en Cristo? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Yo le pregunto a usted, ¿le han dicho, usted ha llegado un momento que alguien le ha hecho algo que usted no puede perdonar? Quizás todos. Pero déjeme decirle que el perdón en la Biblia es una virtud del cristiano. Y el perdón no es un sentimiento, es una virtud que los cristianos somos llamados a perdonar. Alguien decía: pastor, pero yo no siento perdonar. Nunca vas a sentir. Somos llamados a perdonar para quitarnos esa carga de nosotros. Dice aquí la palabra de Dios, y lo que implica la vida cristiana, y la clave tiene que ver que muchos cristianos luchan o tienen una lucha muy grande con el perdón. Es que mi papá me abandonó y no lo puedo perdonar. Ya no está, pero acá lo tengo. Es que mi esposo ha sido injusto conmigo, no ha tenido conmigo consideración y no está y no lo perdono. Y acá tienes eso. Y quizás ya Dios te viene hablando y te dice: perdónalo. Y tú dices: no puedo.
Bueno, hoy Dios quiere hablarte a ti que vivir la vida cristiana implica que tenemos que perdonarnos los unos a los otros. ¿Cuántos de aquí pagamos luz? Todos. Cada ciertos 2 meses, creo, nos llega la luz, ¿verdad? Si te llega el recibo de luz y no lo pagas, ¿qué pasa? Ahora, ¿usted siente pagar el recibo? Usted dice, mi amor, vete allá a la casa de la señora Francisca, que vete por el recibo. Vete, pero porque ya llegó. Y págalo de una vez. Y llega tu esposa y te dice, mira, mi amor, son 1,000 pesos de luz. Oh, 1,000 pesos. Vamos a pagarlos, porque nos gastamos la luz. ¿Siente eso? No. Nadie siente pagar la luz. Pero sabes que si no pagas la luz, te la van a cortar. El perdón es igual. Si tú no perdonas, se corta la comunicación con el de arriba. Porque Dios te dice, cuando vayas y des tu ofrenda, y si estando ahí en el altar Dios te habla, ve, deja tu ofrenda y ponte a cuentas con tu adversario. Lucas 7:36. La palabra perdón que Pablo emplea en Colosenses 3:13 significa cancelar las deudas en el griego. ¿Qué significa? Cancelar las deudas. Y en esta vida, hermanos, tenemos que estar limpios y tenemos que cancelar cualquier deuda, aunque la deuda sea de allá para acá. Muchos corazones están presos por no haber aprendido a perdonar. Nunca vas a sentir perdonar, hermano. Perdona. Suelta eso. No te cargues. La vida cristiana implica perdonar. Aunque sea muy grande la falta, Dios te dice, perdona y deja eso en mis manos. Dice Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa de Jesús, se sentó a la mesa. Bueno, fue el pasaje que leímos, vamos al versículo 42. El 39, perdón. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua, pero para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las he enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son, ¿qué dice? Perdonados. Somos llamados nosotros a perdonar. Es algo donde el cristiano y el ser humano patina mucho. Patinamos mucho con el perdón. Vamos a una cita más, Mateo 18:21. La vida cristiana implica una vida en la cual Dios se ha glorificado. Sabe que el tiempo que Pablo le escribe a los colosenses acerca del perdón, el perdón tiene que ser algo constante, hermanos, porque siempre fallamos, nos equivocamos o se equivocan los demás con nosotros. El perdón tiene que ser algo continuo en el cristiano. Dice Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré o cancelaré las deudas? Que es el significado en griego. ¿Cuántas veces cancelaré la deuda con mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces. ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? Hasta que aprendas que en la vida somos seres humanos y nos equivocamos. Y por cierto, si Pedro no entendió lo que dice versículos 21 y 22, ahora le envía una parábola, versículo 23, que habla del mismo tema.
Por lo cual, Pedro, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. Para que tenga una idea, es el presupuesto de Argentina hoy. 10,000 talentos. El presupuesto de un año de un país. Una deuda altísima. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a hijos. Imagínense, una deuda muy grande que no puede pagar, es impagable, que este hombre piensa en vender su esposa y sus hijos por la deuda. Y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué pidió? Paciencia. El señor de aquel siervo, movido a ¿qué? A misericordia, le soltó, ahí está, y le perdonó la deuda. ¿Sabe que el perdón también implica soltar? A veces el perdón o la falta de perdón te tiene atado con un nudo, te tiene esclavizado. Tienes que soltarlo y perdonar la deuda. 28. Pero saliendo aquel siervo que le perdonaron los 10,000 talentos, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios implica un día de salario mínimo. ¿Cuántos son? 150 pesos. Es nada comparado con lo que se le perdonó al otro. Halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba y diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Qué le pidió? Paciencia. ¿Y que él le dijo? Te lo voy a pagar. Mas él, ¿qué dice? No quiso. Simplemente no. ¿Sabe que el perdonar no es de que si puedes o no puedes? Simplemente no quieres. Pero Dios te dice: perdona. Porque la vida cristiana implica que los cristianos somos llamados a perdonar. Porque lo que Dios nos perdonó en Cristo Jesús es mayor que lo que nosotros tenemos que perdonar a los demás. Mas él no quiso, sino se fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. ¿Cómo lo calificó? Malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Pregunta: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Cuando nosotros entendemos cuánto nos perdonó Cristo, las faltas que nos hacen los demás las podemos perdonar, hermanos, porque nos perdonó más y nunca nos está reprochando. ¿No debiste tú hacer lo mismo? Entonces el Señor, versículo 34, su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, dice Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Y qué? ¿Me ayuda a leer? Eso es fuerte, pero eso implica la vida cristiana. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. ¿Cómo perdona, hermanos, un cristiano? De todo corazón. Ya pasó, no voy a acordar. De todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a concluir. Colosenses 3:13. Pablo en Colosenses 3:13 le deja a los cristianos un nivel alto, pero les ordena que cuando tengas problema a perdonar, veas en la cruz lo que Cristo hizo por ti al perdonar tus pecados. ¿Cuánto te amó? ¿Cuánto te perdonó? Cuando tengas problemas de perdonar a tu prójimo, que puede ser tu hijo, tu hija, tu suegra, tu suegro, tu esposo, etc., Pablo dice: consideren lo que Cristo hizo por ustedes, Colosenses. Dice el 13: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. No dice si sientes perdonar, no, perdonen. Si alguno tuviere queja contra otro,
Pregunta, ¿se queja usted de alguien? Quizás sí, porque el que tiene al lado quizás es irresponsable. No es el hombre o la mujer que usted esperaba, pero es la que usted escogió. Si uno tuviera queja contra su hermano, de la manera que Cristo os perdonó, así también, ¿me ayuda a leer? Así como Cristo te perdonó, hermano, hermana, así perdónalo. ¿Cómo fue la manera que Cristo nos perdonó? Una muy grande. Nunca nos dijo, ¿por qué hiciste eso? Él te dijo, yo te perdono, tus pecados son borrados. De esa manera, Dios demanda de su pueblo que perdonemos. Para concluir, si tú no perdonas, hermano, hermana, vas a vivir una vida esclavizado, esclavizada. Y aquello que no te deja, que lo tienes ahí en tu corazón, nunca podrás vivir una vida libre en Cristo Jesús. Perdona. Perdona. Y suelta eso. Eso implica la vida en Cristo. Eso es el adorno de la gracia cristiana.